Buen día, estudiantes de grado octavo. Para dar inicio al segundo periodo, veremos temas como el ADN, el cual es el material genético que compone a todo individuo o ser vivo. Hablaremos también de la genética y la transmisión de la información de padres a hijos a través de sus genes. La genética humana, que tiene características particulares debido al número de cromosomas y al tipo de reproducción en el cual nos desarrollamos, y del mismo modo las alteraciones y enfermedades genéticas que se pueden presentar. Para dar inicio con la clase 1 del segundo periodo, abordaremos el tema del ADN. Este es el material genético de todo organismo vivo. Está compuesto por elementos químicos primarios inmersos en los cromosomas y son los que nos brindan las características genéticas que nos distinguen entre los diferentes individuos. Como lo expresé anteriormente, el material genético es la totalidad del ADN que se presenta en un ser vivo. Este lo poseen tanto los organismos que pertenecen a las células procariotas como los organismos que pertenecen a las células eucariotas. Esta información es controlada por la reproducción. Recordemos que hay dos tipos de reproducción: la reproducción asexual, que la realiza un solo individuo, y la reproducción sexual, que requiere de dos individuos para poderse realizar el proceso de perpetuación de las especies. Este material genético permite determinar las variantes genéticas o características que va a tener cada individuo. Estas pueden ser genotípicas o fenotípicas. Cuando hablamos de características genotípicas, estamos hablando de las características internas que poseemos. Y cuando hablamos de las características fenotípicas, estamos hablando de las características que se pueden percibir a través de nuestros sentidos, como nuestra coloración de ojos, tono de piel, tipo de cabello, entre otras. Se preguntarán cómo se dio el origen del material genético. Pues se piensa que este se dio a inicios de la vida celular y el primer material conocido fue el ARN, que quiere decir ácido ribonucleico. Años más tarde, debido a la evolución de las especies, se convirtió como material genético dominante el ADN, que quiere decir ácido desoxirribonucleico. El ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico son macromoléculas compuestas de nucleótidos. Estos nucleótidos tienen como componente base 4 bases nitrogenadas, una pentosa o azúcar y un grupo fosfato. Nuestro material genético está formado por moléculas de ADN que componen los cromosomas. Recordemos que para el humano el total de cromosomas son 46, 23 de nuestra madre y 23 que nos hereda nuestro padre. Estas moléculas están hechas de dos largas cadenas complementarias unidas y retorcidas entre sí, las cuales se componen, como lo dije anteriormente, de unas bases nitrogenadas que son las que portan la información hereditaria. Estas son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Es importante tomar en cuenta que el ADN en las bacterias se encuentra en el citoplasma, a diferencia que en las plantas, animales y hongos, que son organismos multicelulares, reside en el núcleo celular. La replicación del material genético es la capacidad que tiene el ADN de hacer copias o réplicas de su molécula. Es fundamental este proceso, ya que debido a él se transfiere la información genética de generación en generación. Cabe resaltar que en los organismos de reproducción asexual sus características serán idénticas a las de su progenitor. Por el contrario, en la reproducción sexual, las características de los descendientes serán similares a las de sus padres. El material genético determina las características y funciones de un individuo. Además, guarda la información en los cromosomas. Este es fijo en cada especie. Todas las células de un organismo tienen el mismo genoma o conjunto de genes y el código genético presenta un orden o secuencia. Este orden se establece en pares y expresa que las bases nitrogenadas se deben agrupar
la adenina con la timina y la citosina con la guanina, además de unirse a una pentosa, también conocida como azúcar, llamada desoxirribosa y el grupo fosfato. Tomando en cuenta que cada especie tiene un número fijo de cromosomas, se podría indicar en este sentido que la vaca tiene 60 cromosomas en total. El chimpancé tiene 48 cromosomas. Los cerdos tienen 38 cromosomas. Los perros 78 cromosomas. El caballo 64 cromosomas. El ser humano, como anteriormente lo he dicho, tiene 46 cromosomas y así sucesivamente las diferentes especies varían en su número de cromosomas. Para concluir, el ADN se encuentra dentro de la célula en forma de cromatina. Cuando la célula entra en un proceso de división, ésta se condensa y forma los cromosomas. Hay que tener en cuenta que la cromatina y los cromosomas son la misma estructura del ADN. Lo que cambia es el grado de empaquetamiento. En este orden de ideas, los cromosomas aparecen cuando la célula está en proceso de división celular y durante la etapa de interfase. El ADN, por el contrario, aparece inicialmente como cromatina. Ahora, estos cromosomas son los encargados de guardar la información genética, o sea, los genes. Esto es fundamentado en la teoría cromosómica, en donde un fragmento de ADN determina una característica particular de un individuo, coloración de ojos, tono de piel, estatura del individuo y demás características que le distinguen. Además, cada gen tiene una ubicación específica dentro de un cromosoma y esta ubicación es la que se conoce como locus. No olvidemos que el número de cromosomas es exacto, lo cual, si no se cumple, va a producir una alteración o anomalía en el individuo. Más adelante estaremos hablando sobre ese tema. Para finalizar, es importante resaltar que el estudio del ADN ha permitido grandes avances a nivel de la biotecnología. En el pasado, Gregor Mendel estableció las leyes de la herencia y del mismo modo se establecieron que los factores hereditarios se encontraban en los cromosomas. Además de ello, se han creado vacunas, se han creado mecanismos para tratamiento del agua, se han creado cultivos transgénicos para garantizar la persistencia de los productos a plagas o enfermedades y del mismo modo se ha podido determinar que el ADN en realidad no es repetitivo y por el contrario puede almacenar grandes cantidades de información, lo cual nos ha permitido evolucionar a través del tiempo. Recuerden por favor realizar la transcripción de lo visto. En el documento expreso que va a haber una actividad. En esta ocasión simplemente es tomar captura de lo que ustedes copien en sus cuadernos y subirlo a la plataforma. Yo les habilitaré una carpeta para que puedan organizar ahí las fotografías. Por favor, les pido orden y claridad en cada una de las evidencias que ustedes envíen. No siendo más, que tengan un excelente día y quedo atenta a dudas o algún comentario al respecto.